Padre Héctor Ramírez, qué gusto para mí que usted pueda compartir este programa en esta familia que tenemos aquí virtual llamada Un Padrecito. He visto sus videos por internet, he seguido también algunos rosarios y ya su rostro se ha hecho familiar, ¿no? Y ahora tenerlo aquí en esta plataforma, pues es una gran bendición. Quisiera también que las demás personas que van a ver este video presencial y luego también en algún otro momento puedan considerar este momento como un encuentro no solamente con el Padre, sino también con la Santísima Virgen María que nos lleva a Jesucristo. Padre Héctor Ramírez, ¿cómo se encuentra? Pues, Padre Byron, muchas gracias por esta invitación y efectivamente la Virgen ahora me ha llevado por muchos caminos. Ella ha estado muy presente en mi vida, pero de una forma especial estos últimos, podríamos decir, casi ya 10 años, donde yo tuve un contacto, digamos, más intenso con ella y bueno, pues ahora me considero su misionero de María. Yo estoy totalmente entregado a esa misión que Dios le ha confiado, pues para llevar la salvación del mundo a través de ese triunfo del Inmaculado Corazón que precisamente en Fátima, Portugal, pues fue anunciado. Qué bonito. Solamente ese nombre, ¿no? Misionero de María, hasta a mí me hace como un poco vibrar el corazón, ¿no? Qué bonito, qué hermoso. Padre Héctor, ya que estamos aquí en un ambiente, en una esfera muy cercana de hermanos sacerdotes, cuéntenos un poquito cómo fue su infancia, quizá acerca de su familia y cómo nació su vocación, si fue quizá en una temprana edad o quizá ya cuando tenía algunos añitos encima. ¿Cómo ocurrió eso en su vida? Pues muchas gracias. Sí, mira, yo vengo de una familia muy católica. Gracias a Dios, voy a contar una historia que me gusta mucho y a mí no me honra a mi familia y creo que la describe muy bien. Mm. Yo soy nieto de cristero y mi abuelo cristero salió a defender la fe con 19 años, abandonando familia, futuro, posibilidades, etcétera. Él era hijo de españoles, pero ya nacido en México, en Ciudad de México, y él se lanza con sus 19 añitos a defender la fe porque recibió también una fuerte formación en la fe y tanto en su casa como por un jesuita, ¿no? El fundador de la ACJM, que fue pues este gran movimiento católico que defendió la fe pues prácticamente con el martirio, ¿no? Bueno, y a lo que voy es que aparte de todo lo que honra a mi abuelo, sus padres, etcétera, que los cristeros se cambiaban de nombre para defender la familia. Si eran capturados, mi abuelo fue capturado y estuvo 9 meses en una prisión. Después lo sueltan y sigue luchando por la causa de la fe. Y se cambiaban el nombre porque cuando los capturaban, para que no mataran a la familia, pues se ponían cualquier otro nombre, ¿no? Mm, Y resulta que mi abuelo se llamaba Jesús Sancerrada y se puso el nombre de Héctor Martínez de los Ríos, o sea, mm, que es el nombre que yo recibo en el bautizo, por lo tanto yo no lo escogí. Lo digo para que la gente ya relacione esta belleza de, digamos, de gratitud de parte de Dios a un alma, mm, pues que es fiel, ¿no? Entonces, me bautizan con el nombre de Héctor, mi padrino es mi abuelo, él murió cuando yo tenía 2 años, por lo tanto no tuve la posibilidad de conocerlo, y él fue padrino de bautizo y confirmación, porque me bautizó un obispo y por lo tanto me confirmó en el acto como se hacía antes, ¿no? ujú. Bueno, y a lo que voy, pues para mí fue un privilegio. Nosotros en mi familia somos 5 hombres y una mujer, solo hay un sacerdote en esa familia y resulta que el sacerdocio pues lo recibe el que se llama Héctor, que es el nombre que utilizaba mi abuelo, ¿no? Mis padres también muy católicos. Esta es la parte de mi madre, ¿no? La parte cristera, pero también de la parte de mi padre, pues eran muy religiosos, muy heroicos, etcétera. Por lo tanto, yo no puedo decir otra cosa que solamente vi fe, virtudes en casa de mis padres. Yo era tremendo, y ahí tiene que salir de todo. Yo era de los 6 hijos, yo creo que era el más insoportable, el más... y todo, ya al final uno va entendiendo un poco su vida, ¿no? Yo tenía
pues como le pasa a muchos, esa mezcla de querer hacer grandes cosas por los demás, más sin embargo, pues era un insoportable en mi familia. Yo peleaba mucho, discutía mucho con mis hermanos, etcétera. No me aguantaban, ¿no? Mis hermanos, y yo tampoco me aguantaba a mí mismo de pequeño. Entonces, porque fui muy inmaduro de pequeño, me costó mucho tiempo el poder ir madurando. Pero vaya, mi entorno siempre fue católico, religioso, espiritual, guadalupano, porque mi padre y mi madre tenían una grande devoción a la Virgen de Guadalupe. Fui formado en colegios católicos, colegios lasallistas, scout católico, o sea, siempre alrededor de mi familia hubo oración, bondad, valores, buen testimonio. Yo cuando ya falleció mi padre, me tocó celebrar el funeral de mi padre. Pude venir Mm, yo estaba en Portugal y pude venir, no lo encontré con vida, pero pude celebrar la misa de difunto, ¿no? Y una cosa que me salió decir ahí en la homilía, que yo no lo canonizo ni nada, simplemente digo lo que yo vi. Le decía a la gente, digo, mira, yo nunca vi a mis padres discutir. mm, Somos 6 hijos, 5 varones. Le digo, yo fui muy tremendo y mis padres nunca les vi discutir entre ellos. Entonces, esto es simplemente para poner un botón de muestra, pues de que mi familia, yo he tenido, gracias a Dios, no todo el mundo puede decir algo así, pero gracias a Dios yo ujú. tuve buenos ejemplos. Mis hermanos también, gracias a Dios, han sido pues buenos ejemplos. Y bien, yo me voy a estudiar fuera de casa, la universidad, porque yo era, pues me gustaba mucho la fiesta, o sea, yo creo que no hacía así cosas demasiado malas, pero sí era pues un poco Mm, desordenado en mi vida. Y pues me di cuenta que si yo seguía con ese tipo de vida, pues no iba a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces yo le pido a mi padre que quiero estudiar fuera porque tenía que salir de ese ambiente de que me rodeaba. Mis amigos, pues le gustaba mucho la diversión, etcétera, y perdíamos mucho el tiempo, ¿no? Entonces, lo digo para que las maldades que hacíamos nosotros en aquel entonces pues no se comparan con lo que yo he visto que se hace hoy en día en algunos ambientes, ¿no? mm, Pero sin embargo, pues no teníamos claro que en la vida pues hay que luchar, hay que tener una misión, hay que tener un ideal, etcétera. Pues en aquel entonces estaba todo como muy desordenado en mi corazón. Y con dificultades porque pues con lo inmaduro que estaba, mi padre logra dejarme ir a estudiar. Yo estudié en aquel entonces, era la mejor universidad del país, de México, el Tecnológico de Monterrey. Yo estudié una carrera que se llama Comercio Internacional y ahí conocí a una congregación que se llama Legionarios de Cristo. Yo mm, ya de pequeño los había escuchado porque nos habían invitado a un seminario menor, yo había tenido inquietud de conocer el seminario, mi padre pues como me vio muy despistado en la vida, pues no le pareció prudente dejarme en un seminario menor porque pues un día quería ser sacerdote, otro día bombero, otro día ingeniero agrónomo, etcétera. Entonces, claro, mi papá dijo, mira, con esa edad no sabes ni lo que quieres en la vida, mejor espera a que madures, ¿no? Y efectivamente, pues mi padre con esa prudencia no me permitió. Pues terminé la universidad, ahí en ese inter conozco esta congregación. Ellos tienen estoy siendo así sintético, ellos tienen una modalidad, invitan a los jóvenes, le llaman colaboradores, que les invitan a los jóvenes a entregar unos años de su vida. Y interrumpen estudios o antes de la carrera, mitad de carrera o al final de carrera. En mi caso fue al final de la universidad, yo había terminado la universidad y entonces ya estaba a punto de empezar una empresa con mi padre de madera, mi padre se dedicaba a la madera y yo sentí ese deseo de exportar muebles, etcétera, a Estados Unidos. Ese era como mi horizonte empresarial, ¿no? Pero empezando con un tallercito de madera simple, poco a poco y llevarlo a crecer. Yo tenía como dos claridades en mi vida, que quería ser emprendedor, poner un negocio y que quería tener familia numerosa. Yo vengo de 6 hermanos, o sea, somos 6 hijos y yo decía mínimo en mi casa 6 hijos. Yo siempre quise tener una familia numerosa, que ahora la tengo más numerosa que 6 hijos, ¿no? Ahora son hijos espirituales por todo el mundo, gracias a Dios. Todos los considero en ese sentido, pues que hemos entrado en contacto y ya hay una cercanía, una paternidad, aunque sea sacerdotal, ¿no? Bueno, y entonces termino la carrera, me invitan a hacer ese periodo de 2 años. Yo me fui 2 años a Colombia de misionero. Yo tenía novia en ese entonces, por lo tanto mi plan era, oye, soy generoso,
quiero madurar, quiero verdaderamente tomarme la vida en serio, quiero entregarme a los demás, fíjate, quiero ser generoso con Dios, porque si voy a interrumpir 2 años todos mis proyectos, bueno, uno piensa así cuando es joven, ¿no? Pensando que uno es generoso con Dios, interrumpo mis proyectos, que deberían ser los de Él, y le regalo 2 años y vuelvo, me caso y trabajo, etcétera. Pues ya estando en Colombia es cuando empieza la transformación, trabajando con jóvenes, con adolescentes, yo iba a colegios en Colombia, en Medellín, y ahí empiezo ya a sentir una llamada. Ellos tenían, los legionarios tenían una vocación que era matrimonio consagrado. Al inicio pensé que era algo así, como tenía novia, pues mi horizonte era casarme y tener una familia, pero dedicarme a la iglesia. Ya no quería emprender, por lo tanto ya había caído uno de los supuestos programas de mi vida y entonces me quedaba el de la familia numerosa, pero ahora sí dedicado a la iglesia. Me voy a Roma a estudiar un poquito porque dije, me propusieron quedarme en Medellín, pues porque ahí era un apostolado con empresarios. Yo había estudiado comercio internacional, pues era evangelizar el mundo de la empresa, ¿no? Bien, me voy a Roma, supuestamente a estudiar un año, y ahí entro al seminario. Y ahí empieza ya mi itinerario sacerdotal. Ahí me di cuenta, estando esos 6 meses, iba a ser un año de un máster, una maestría, pero ya a los 6 meses, pues me di cuenta que el Señor me llamaba al sacerdocio, no solamente a entregarle una parte de mi vida, sino entregarle toda mi vida, ¿no? No porque la otra vocación no fuera buena, pero en mi caso, pues Dios me quería totalmente consagrado a Él. Algo que me parece muy interesante, ¿no? Esta unión, ¿no? Convergencia de, primero, esas raíces profundas, ¿no? Que se tiene por parte de la familia, ¿no? Luego, si bien es cierto, como usted dice, quizá un poquito revoltoso en la casa y todo, pero esas raíces siempre dan una especie de impronta, ¿no? A los hijos, que tarde o temprano, ya que han bebido, ¿no? De la espiritualidad, de la catolicidad de sus padres, poco a poco eso va como saliendo, ¿no? La semilla que ponen en los hijos después va como fructificando, va creciendo. Y luego me parece muy interesante, ¿no? Que en medio de estos afanes también, sí, digamos, altruistas o quizá también humanamente buenos, ¿no? De trabajar noblemente, tener una familia numerosa, ¿no? En medio de todo eso de ahí había como este llamado, ¿no? Sutil de Dios. Y lo que a mí me causaba un poco de gracia, ¿no? Era que usted estaba como coqueteando todavía, ¿no? Como con Dios y como con, pero al final voy un tiempo allá, luego regreso, no, no sé. Y eso también es bonito en la vida vocacional, ¿no? Cuando Dios va llamando sutilmente al alma, ¿no? Y lo va como seduciendo y llega un momento en el que se vuelve tan irresistible esta llamada que ya no podemos defendernos, ¿no? Como decía Catalina de Siena, es como un tsunami, ¿no? Que abraza, que va inclusive arrastrando el alma y que el alma se vuelve completamente impotente, ¿no? Y es indefendible frente a esta avalancha de el amor y la misericordia de Dios. Padre Héctor, hasta aquí, entonces Dios lo ha tomado, lo ha llamado, lo ha como seducido y usted ya está en las puertas, digamos así, de un camino decidido, al parecer, ya nos va a contar un poquito cómo ha sido la experiencia de formación para el sacerdocio, ¿no? Ya en el seminario, ¿cuál fue su experiencia? Quizá las cosas más bonitas y quizá, ¿por qué no también mencionar algunas cosas que quizá le parecieron mm, oscuras o un poquito tristes que a veces también pueden haber, ¿no? O a veces también muy difíciles de sobrellevar cuando la vocación se la quiere llevar de verdad y a veces vienen como, no sé, como peligros, acechanzas alrededor. Gracias, Padre Byron. Y efectivamente, yo sentía, como les decía, este así pequeño paréntesis, desde pequeñito yo sentía ese llamado, por lo tanto el llamado viene de la eternidad, pero Mm. Dios es muy respetuoso con nuestra libertad y nuestros tiempos, porque Dios efectivamente a mí nunca me presionó ni nada, sino fue esperando. Yo entro al seminario con 25 años, después de haber tenido una universidad, la experiencia de varios noviazgos, o sea, y Dios cambia la vida. Yo pensaba que mi vida eran los negocios
Y al final, pues yo decía de broma, porque cuando ya me decido a entrar, algunos amigos, compañeros, me decían, pero oye, has estudiado, ¿cómo vas a desperdiciar tu carrera? Claro, es una Ujú. mentalidad del mundo. ¿Cómo vas a Claro. desperdiciar? Yo tuve, como les dije, el honor y el privilegio de estudiar en aquel entonces, no sé ahora cómo será, pero era la mejor universidad del Ujú. país y por lo tanto no cualquiera tenía ese privilegio de poder estudiar. Fue un mérito de mis padres. Por lo tanto, otro motivo para agradecer a mis papás todo el sacrificio que hicieron, porque él me decía, mi papá sobre todo era muy claro, decía, mira, es la mejor herencia. Él, claro, él no sabía que yo tenía vocación, decía, yo te voy a dejar conocimientos, dinero no, porque el dinero lo puedes gastar mañana, pero sin embargo, tu preparación para tu vida, pues lógicamente eso será un patrimonio. Pues entró al seminario, siempre con unas dudas, porque sí, a mí me costó mucho, como decía, ese desprenderme por la falta de esa madurez, a mí me costó mucho esa madurez y lo fui llevando. Por eso ahora comprendo mucho las nuevas generaciones, porque están tardando mucho en madurar por mil cosas, etcétera. Y bueno, pues hay que ser muy pacientes con ellos y acompañarles hasta que llegue el momento, porque al final Dios es tan bueno que respeta nuestros tiempos y vamos. Entonces, yo al inicio entré muy convencido de la vocación, pero sí pasé un periodo de, sobre todo los primeros años, de será, no será, perseveraré, Mm. pero no perseveraré, porque pues lógicamente yo ya venía de un mundo, ¿no? Hay gente que dice, y yo me río porque casi todo el mundo piensa así, ¿no? Padre, qué bueno que entraste mayor porque seguro que probaste el mundo y no querías nada del mundo. Le digo, sí, pero también el mundo es atractivo. Entonces, cuando sabes que estás dejando algo que te está jalando, pues en cambio, si entras pequeño, a lo mejor no lo conociste y no te está jalando. Entonces, yo estaba convencido que el mundo no me iba a dar la felicidad, pero también el mundo me tenía muy cogido. Entonces, bueno, pues fue un periodo yo creo que de purificación, de preparación, ese es el seminario. Nos vamos apartando las cosas del mundo y nos vamos preparando en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, yo estuve en Italia, en formación, en España, y yo fui ordenado sacerdote precisamente un 12 de diciembre, una celebración muy bella, Wow. Nuestra Señora de Guadalupe, en la Catedral de Toledo, por un cardenal que yo admiraba, que se llama, vive todavía, está en Valencia ahora, el cardenal José Antonio Cañizares, Antonio Cañizares, perdón. Y bueno, entonces todo ese periodo, pues para mí fue Italia, 4 años, y luego ya el resto, 8 de formación, porque yo hice casi 10 años de formación, 9 años y medio, y los hice entre estudio y prácticas apostólicas. Yo siempre he sentido, a mí la formación me gusta mucho porque me ayuda a aprender. Yo no tengo grandes capacidades intelectuales, etcétera, soy normalito, pero sin embargo me gusta mucho aprender porque pues crezco, aprendo, descubro, etcétera. Yo sí, no digo curioso, pero inquieto, me gusta y no me gusta un tema, me gusta aprender de muchos temas. Mm. Entonces, pero por la edad que yo tenía, pues los estudios no fueron muy amplios en el seminario, sino que rápidamente me mandan al apostolado, ¿no? Mm. Entonces yo a la par del estudio estaba tratando perdón, a la par del apostolado estaba Ujú. tratando de estudiar continuamente, aunque era muy difícil por el ritmo apostólico. Pero sin embargo, pues he tratado de no dejar de aprender alguna cosita para poder, porque sí lo tenía claro, si yo quería ofrecer algo al mundo, pues tenía que primero asimilarlo. Bueno, entonces termino mis estudios en España una parte, perdón, en Italia primero y luego en España otra parte, pero sobre todo me dediqué mucho al apostolado. Dios me ha dado una capacidad, y ahora la entiendo para esta misión que estoy realizando ahora, porque es una misión mundial, y me ayudó a entender la figura del laico. Yo Mm. tengo una naturalidad y, no, y tengo una, digamos, como una facilidad para trabajar con los laicos. Ellos ocupan su lugar, yo ocupo mi lugar, les potencio en su vocación, ellos respetan mi sacerdocio, o sea, ni yo me meto en el ámbito de los laicos, ni ellos quieren sustituir al sacerdote. Entonces hay una compenetración muy bella, y yo puedo decir que es una de las cosas bellas de mi sacerdocio, que a mí me ha tocado hacer muchos proyectos y ya me di cuenta que era una preparación para esto que hago ahora. Yo creo que todo eso
fue una preparación, quizá por eso, así lo veo yo, ¿no? Dios no me quería dando una clase, por eso no, yo no soy un grande doctor de nada, etcétera, pero sí me quería acompañando a muchos laicos que en nombre de Cristo, en nombre de María, iban a llevar pues una palabra, una obra, una iniciativa al mundo, ¿no? Entonces, para mí ha sido algo muy bello. Yo he crecido mucho a ejemplo de la entrega de los laicos y hemos hecho muchas obras. Bueno, ahí podría contar mil anécdotas que me han sucedido y también, y lo digo, me ha tocado mucho iniciar eh, obras, proyectos apostólicos, etcétera, como que ese ha sido el nicho que Dios me ha encomendado mucho en la iglesia, el comenzar. Ujú. Solamente en Fátima me tocó trabajar en un lugar donde ya el santuario de Fátima pues tiene 100 años de vida, pero normalmente mi vida apostólica ha sido siempre comenzar y ahora pues estoy comenzando un apostolado que lleva 3 años apenas en el mundo, que es de María, totalmente de ella, yo me doy cuenta, pero siempre ha sido como comenzar. Y ahora que hago esto, digo, cómo Dios y la Virgen me fueron preparando para poder entender pues lo que realmente querían. Y así ha sido mi vida, ha sido muy bella, he vivido en comunidad, he tenido experiencias apostólicas muy bellas, claro que he tenido dificultades, reconozco que he tenido errores en mi vida, pues yo no tengo una vida angelical, Ujú. pero sin embargo, pues siempre he ido aprendiendo. Creo que me ha ayudado mucho a mis errores y los aciertos me han hecho crecer. Y uno de ellos es tener paz. Yo creo que a pesar de que haya podido tener eso, cosas buenas y cosas malas en mi vida, al día de hoy me siento con mucha paz, mucha, mucha paz. ¿Por qué? Porque voy aprendiendo cada día más a abandonarme en Dios. Lo que les decía, ahora hablaremos de este apostolado. eh, no tengo ninguna pretensión, no tengo ningún interés, a mí no me aporta lo que me digan, me agradezcan del mundo de este apostolado, de verdad que no me hace mella, porque pues yo ya estoy aprendiendo a decir, mira Señor, donde tú me quieres ahora aquí, mañana me vas a querer en otro lugar, pues espero no fallarte y entregarme con mucha paz, ¿no? Entonces, yo puedo decir que uno de los regalos que a estas alturas Dios me va haciendo es esa paz de, no digo de haber cumplido ya la misión, sino de hacer serenamente, pero con mucha intensidad, porque la entrega es muy grande, gracias a Dios, pero con mucha serenidad espiritual, interior, de decir, bueno, Señor, si este es tu voluntad, ya es que, como digo a la gente, ni le pregunto, hay que hacerlo. Ujú. Exactamente, ¿no? Es una historia, ¿no? De salvación. Qué bonito que en- con esa paz, ¿no? También lo pueda decir, ¿no? Cuando ahora le conocí al padre, les cuento a los que están viendo este video, ¿no? Porque el padre recién tengo el honor de tratarlo. Inmediatamente me di cuenta, ¿no? Que es un sacerdote muy cercano, ¿no? Y que no anda como con complejos, con cosas raras o extrañas, que a veces sí puede haber como una especie de barrera, ¿no? No solamente entre el sacerdote y el laico, sino que también a veces hay entre los sacerdotes, ¿no? Como que se crea una especie ahí de que yo aquí, tú allá y solamente nos tratamos, pero como si estuviéramos en dos lugares distintos, en dos posiciones distintas, ¿no? Sino que desde las primeras palabritas, ¿no? Yo dije, ah, el padre es de los nuestros, o sea, de los que, o sea, entienden el sentido del sacerdocio, ¿no? Y como usted ha dicho tan maravillosamente, ¿no? Usted sabe cuál es su lugar y lo vive así, ¿no? Y los laicos también saben cuál es su lugar. Y en esta armonía, ¿no? Del cuerpo místico de Cristo, pues se da una verdadera familiaridad en el buen sentido, en el sentido positivo, ¿no? Y también una fraternidad que nos hace entrar en comunión, ¿no? Y por eso, inclusive para mí es tan bonito, ¿no? Poder escuchar y tratar esa entrevista porque me parece que al padre ya lo he tratado algún tiempo, ¿no? Entonces, padre, muchas gracias por también esta cercanía que, repito, se nota, como decimos en Ecuador, a leguas, ¿no? Se nota a distancia, ¿no? Este, esto entiendo entonces ha sido también como parte de su carisma
como lo ha dicho también, el hecho de comenzar esto, obras para Dios, ¿no? Y ahora últimamente lo ha mencionado, si no me equivoco, desde el año 2017, ¿verdad? Comienza el apostolado de María, ¿no? Del cual el Padre ahora nos va a comentar. Y, y además preguntarle al respecto cómo nace ese apostolado concretamente, cómo se fue desarrollando y actualmente cómo sigue subsistiendo, cómo sigue evangelizando este maravilloso trabajo, esta maravillosa obra de la Santísima Virgen. Sí, pues mira, yo tengo que colocar una fecha de inicio porque te vas a reír, porque a mí no me cabe duda de que es de Dios. Primero, en 2017, 16-17, prácticamente todo ese año, un poquito de un año, de estos 2 años, yo sentía ya en el corazón lo que ahora el mundo conoce como Mater Fátima. Ahora voy a dar detalles, pero tuve que pasar un año en discernimiento porque yo quería tenerlo claro, que no fuera una idea mía. Yo, como digo, estoy habituado a proyectos apostólicos, etcétera. Entonces siempre mi cabeza está con 20,000 cosas y algunas son buenas, pero son mías y no necesariamente tienen que ser hechas, ¿no? Pero yo desde un inicio, porque Mater Fátima, lo digo para que verdaderamente vean la dimensión de Dios y de María en este apostolado. Para mí, Mater Fátima era 2 rosarios mundiales con ocasión de la pasada al cielo, de la partida al cielo, perdón, de San Francisco Marto y Santa Jacinta Marto. Eso era Mater Fátima y ahí terminaba para lo que yo entendía al inicio de Mater Fátima. Entonces yo pasé un año preguntándole a Dios si verdaderamente esto era de Él o era mío, porque yo entendía muy bien que había que decirle al mundo que se juntara a rezar un rosario. Ahora hay muchas iniciativas de estas, pero hace 3 años creo que somos los pioneros como Mater Fátima. Entonces, a mí me costó mucho el verlo, entenderlo, porque decía, ¿por qué yo le voy a decir al mundo ahora que se junte a rezar? O sea, hay personajes típicos de discernimiento de ver que es Dios. ¿Quién eres tú para estar convocando al mundo? ¿Por qué te van a hacer acaso a ti si a ti nadie sabe quién eres? En el mundo tú no sabes, tú quién eres, qué haces para decirle al mundo, ahora se ponen a rezar un rosario. Yo era un capellán en Fátima, Portugal, estaba ahí realizando mi ministerio, bellísimo, ahí aprendí muchísimo, también fue afuera siempre conocer la posibilidad de llevar el Evangelio al mundo. Por eso yo me creo mucho eso de que dice Cristo, ir a todo el mundo, pues eso ya lo he vivido prácticamente en todo mi ministerio, ¿no? Más sin embargo, el periodo de Fátima para mí es como el de Marta y María, ¿no? Pues yo estaba muy de Marta, que hacía cosas prácticas, pero en Portugal Dios me llevó a ahondar en María. Y entonces estuve con María contemplando a Jesús, ¿no? Entonces ahí me ayudó mucho, pues yo creo que esa serenidad que ahora empiezo a tener o tengo, yo así lo veo, pues yo no tengo, puedo equivocarme, etcétera, pero digo, mira, ahora ya aunque me equivoque, vivo en Dios y por lo tanto, pues no tengo ningún miedo, ninguna, si me he equivocado o si me equivoco, pues pediré perdón, pero ya no tendré ni vergüenza ni nada. ¿Por qué? Porque pues he aprendido que Dios me ama, que Dios me ha perdonado, que Dios me acompaña, que Dios me forma, que Dios me guía y tal. Bueno, después de un año decido, o sea, no decido, perdón, discierno y entiendo que es voluntad de Dios. Y entonces quise lanzar este Rosario Mundial en el 8 de septiembre de 2017, nada. El 8 de diciembre del 2017, nada. Fueron unos fracasos. Oh, Creo que, no sé si lo intenté el 12 de diciembre, ya no me acuerdo, pero pues lo digo que humanamente hablando, por eso tengo que colocar una fecha, que ya Dios me la inspirará, para decir cuándo empieza Mater Fátima, porque después el mundo no lo conocía. Yo tenía claro que sí, yo me tenía que lanzar a hacer esto, porque después de un año Dios me hizo ver que sí era voluntad de Él, ¿no? Entonces, que me ayudaron 3 matrimonios y una fundadora. Era un matrimonio español, un matrimonio portugués y un matrimonio de Venezuela. Me ayudaron a discernir y una fundadora brasileña que estaban ahí en Fátima. Bueno, ahora sí entiendo que es de Dios, empiezo a intentarlo humanamente hablando, me lanzo a promover este evento y humanamente ni web, nada, no salía nada.
el poco dinero que yo tenía, bueno, una persona nos cobró un dineral, nos tomó el pelo, no hizo nada, no hizo Oh, huevo, no hizo nada y nos cobró un dineral. Entonces yo me quedé sin dinero y sin nada, para que se notara que es de Dios. ujú, Bueno, exacto. después, así lo hago cortito, Dios me presenta cuatro laicos y un servidor, y eso era Mater Fátima. Así lo lanzamos, lo empezamos a dar a conocer, ya estamos hablando 2018, porque el primer Rosario Mundial, perdón, 2019, el 2018 fue cuando preparé todo, el Ujú. 2019 es cuando lo lanzamos en enero, ninguna fecha mariana, porque yo llego de visitar a mis padres y digo, oye, que en 2 meses es un Rosario Mundial, y yo, ¿ahora qué voy a hacer si no tengo nada? Pues en 2 meses y medio, la Virgen, por eso no me cansaré de repetirlo, la Virgen sacó su primer Rosario Mundial. 2 meses y medio es cuando yo dije, pues mira, yo voy a hacer lo que pueda porque Dios me lo pide y a ver hasta dónde llegamos. Pues no creo mentir, pero llegamos a más de 60 millones de personas. Los otros dos Rosarios Mundiales han pasado de 100 millones. Solo con los medios de comunicación han pasado más de 100 millones de personas. Por eso, a partir de ahí, lo que Dios y la Virgen hayan convocado. Pero nunca pedimos estadísticas, pero algunas nos han llegado, pues en algunas diócesis 300 parroquias, en algunos países más de 300 parroquias, o sea, ha sido un mar de alegría para muchos y de esperanza ese Rosario Mundial. Y ya se ha hecho tradición, ya van 3, estamos preparando el cuarto, ¿no? Y termino este panorama, lógicamente, en 3 años ha sido muy intenso, porque, como les decía, para mí eran 2 Rosarios Mundiales y se acabó. O sea, si mucho podríamos decir, ah, padre, usted hacía un apostolado. Efectivamente, pues al día de hoy Mater Fátima tiene 26 apostolados en 3 años. Yo que he trabajado haciendo proyectos apostólicos, humanamente hablando, esto se podría hacer 10, 15 años, más o menos, ¿no? Empiezas a contactar, empiezas a formar, o sea que estamos hablando de 4 o 5 veces más el tiempo que la Virgen se ha tomado para lanzar su apostolado de Mater Fátima. Y eso sí lo tuve muy claro, aunque yo sé que a algunos el nombre pues no les gusta, que quieren ser como muy propios de Fátima, pero yo lo tenía muy claro, que este apostolado tendría que decir Mater Fátima, Fátima, porque ella lo va a conducir. Yo algún día puedo dejar de estar aquí en Mater Fátima, no tengo ningún problema, lo sé que llegará un tiempo para mí, pero el apostolado de la Virgen, ella lo llevará. Por eso no tengo ningún miedo. Y como les decía, ahora mi labor es formar a esos laicos, darle su espacio. Yo no podría abarcar nada de lo que estoy diciendo, 26 iniciativas a la vez, y yo lo que hago es ocuparme lo más posible de formarles, y ellos, no nos conocemos, la gente ha venido de fuera, de los que trabajan en Mater Fátima, que al día de hoy en la parte de, digamos, internacional, pues podrán ser unas, no quiero mentir, unas 150 personas, 200 personas de cabezas en todos los Ujú. apostolados y grupos de servicios. Yo que conociera antes del Rosario 1 o 2 personas. El resto de esas 200 personas yo no las conocía. Por eso, ahora se dan cuenta, padre, ¿por qué no piensas que tú has construido este proyecto? Porque estamos en 60 países, esas 200 personas o 150, no las he contado, no las conocía yo antes, y todos estamos trabajando, tú lo dijiste muy bien, en una familia, Mater Fátima es una familia, al menos eso es lo que yo quiero que se quede muy claro desde el inicio, es una familia, una comunidad de creyentes que vive feliz, luchando, porque esto es un movimiento, un ejército de lucha espiritual sobre todo, no Ujú. únicamente, pero sobre todo luchando, pero en un ambiente de familia. Y bueno, pues al día de hoy a esto me dedico mientras Dios me lo siga concediendo. Wow, qué bonito, qué inmensa, ¿no? Es realmente entre comillas, ¿no? Una pandemia de, de oración, ¿no? O sea, todos se unen y eh, se hacen conscientes también de la importancia del rosario. Para mí también, yo recuerdo que la primera vez que escuché Mater Fátima, Rosario Internacional, a decir verdad, le tengo que ser sincero, padre, a mí me llegó una notificación y yo dije, bueno, será como cualquier otro que manda, ¿no? O sea, un contacto que me envía y lo dejé pasar, ¿no?
Pero luego otra vez me llegó, ¿no? Entonces dije, no, eso está como, como que más importante, ¿no? Cuando ya llegan algunas veces de algunos contactos, uno ya dice, eso tiene cierta importancia, ¿no? Recuerdo que yo estaba en Alemania, estaba en una casa porque estaba como encerrado por la cuestión también de la pandemia. Entonces esto fue en el año 2019 donde yo recién me entero de Mater Fátima y ahí me entero de ese Rosario Mundial y me uno a esta oración ese día, ¿no? Ahora no recuerdo muy bien la fecha, ¿no? Pero ahí fue mi primer contacto con Mater Fátima. Y ahí quedó como la semillita, ¿no? Yo miré también, lo miré a usted porque comencé a investigar un poquito, también miré que se estaba transmitiendo o retransmitiendo a través de Facebook y otros lugares. Y dije, ah, qué interesante, me parece muy, muy bonito, ¿no? Y últimamente que he visto otra vez la influencia de Mater Fátima, más personas hablando al respecto, y que además yo he estado en un grupo de WhatsApp que también está el padre Héctor y yo no sabía. Ahora que comencé como a investigar para llegar al padre, digo, ah, pero el padre está también aquí en este grupo, ¿no? Lo he tenido aquí cerquita, ¿no? Y entonces me di cuenta de eso, comencé a investigar y me he dado cuenta que ahora, por lo menos en el canal de YouTube, no solamente es el rosario, como se ha dicho antes, ¿no? Una vez quizá al año, así de esa magnitud, sino que ahora diariamente hay como programas, hay como propuestas de oración, reflexiones también de usted. Sé que ahora está haciendo la novena de Navidad, o no, la novena de la Virgen de Guadalupe de Navidad. No, estoy haciendo con mucha ilusión porque el que está aprendiendo soy yo primero. Encontré un libro de Santo Tomás de Aquino, Ujú. que no lo hizo él, pero sino que han sacado extractos de sus escritos y han hecho lo que una meditación para cada día del Adviento y la Navidad. Entonces, yo Ah, estoy haciendo a lo largo del Adviento una meditacióncita, son una paginita que me lleva 20 minutos, 25 ujú. minutos. Y yo lo leo porque es Santo Tomás, a él no hay que corregirle ni ponerle Exacto. nada, simplemente lo comparto y luego comento cómo lo vivo, cómo lo entiendo, cómo se puede vivir en familia, en la vida. Y la verdad que ya lo había hecho en otra ocasión y fue muy bello. Entonces, sí, somos como un grupito. Ahora las redes nos permiten eso, tener como grupitos de personas para, 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 para trabajar, ¿no? Yo digo algo que quizá la gente no conoce, que tampoco cuando yo era religioso, porque ahora soy diocesano, ahora soy sacerdote diocesano, cuando llego a una parroquia me dicen, ¿tú conoces los tres pilares de una parroquia? Y yo me quedé así, pues la verdad que no sé cuáles son. Y entonces, Mater Fátima, realmente sin buscarlo, está reproduciendo los tres pilares de una parroquia. El primer pilar es la liturgia, que es la oración, y por eso es conocido Mater Fátima en el mundo principalmente, porque hace sus rosarios mundiales, etcétera, pero ahora se está dedicando a promover continuamente campañas de oración, de rosario, consagración, o sea, la parte espiritual, que es lo más importante de Mater Fátima. Y luego después, ahora, esto que acabo de decir, entra la catequesis, que es el otro pilar, lo que es la parte de la formación, ¿no? Pues nosotros ya también empezamos a hacer catequesis, charlas, programas, como si fuéramos una especie de radio, televisioncita, lógicamente muy, muy humilditos porque no tenemos ni idea de cómo se hace, pero empezamos a hacer ya programas estables, temas que la gente le ayuda espiritualmente, formación, catecismo, ta. Y la última, caridad, que son las obras. Pues ya hemos empezado a pedir comida, ya hemos llevado comida a algunos pobres, etcétera. Entonces, esta Navidad es con unos grupitos de adolescentes en una ciudad solamente. Vamos a hacer una pruebita de llevar cobijas, ropa, Ujú. gente que pasa frío. Entonces, yo decía, mira, si estos son los tres pilares de una parroquia, Mater Fátima, sin darnos cuenta, yo esto lo comprendí ya después de 2 años y medio de vida de Mater Fátima. Digo, es que Dios está reproduciendo lo mismo que hace una parroquia en el sentido Ujú. de, bueno, pues Mater Fátima, como cualquier congregación, ora, forma y sirve al prójimo, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, ahí vamos y madurando también como apostolado, creciendo hasta que lleguemos, seguramente que algún día, pues Mater Fátima podría tener, no sé, yo sueño con un hospital, por ejemplo, que no tenga costo para la gente y que pueda atender los problemas de salud, pues sería ya de la parte de caridad, pero
llegará cuando Dios quiera, ¿no? Oh, qué bonito, ¿no? Sí, justamente hacia allá también iba apuntada mi pregunta, pero usted ya la ha respondido, ¿no? Esta parte de oración que definitivamente siempre se encarna, ¿no? Es como si la oración nos da una fuerza y una inquietud también por el prójimo, ¿no? Y no solamente el prójimo en cuanto a su salud física, ¿no? Sino también quizá la mayor lacra, ¿no? Que puede haber, que es la ignorancia de Dios, ¿no? O sea, la oscuridad de una vida, ¿no? Que está transcurriendo al margen de Dios, ¿no? Y por medio de la formación, ¿no? De la catequesis, como usted lo ha dicho, y luego la caridad, pues es realmente un proyecto íntegro, completo, ¿no? Y qué bonito, qué bueno también conocerlo y que todas las personas también puedan mm, orar por ese proyecto, puedan también reconocer que ha sido obra realmente de Dios por intercesión de la Santísima Virgen María, que ha sido la que ha estado presente, liderando y como si es la capitana de toda esta familia, ¿no? Padre, muchísimas gracias por esas palabras, por esa conversación. Ya al final de esa pequeña entrevista, quería hacerle algunas preguntas quizá también más personales. Las personas también a veces se interesan no solamente por lo que uno hace, sino que también podría servirnos de edificación lo que uno trae también en el corazón, ¿no? Claro está que ya lo ha dejado reflejado con lo que nos ha dicho. Sin embargo, permítame esas pequeñas preguntas, ¿no? También espontáneas. Padre Héctor, mm, si yo le preguntase a usted cuáles son sus tres amores, ¿no? ¿Qué me diría? Pues mira, así, Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María y las almas. Qué bonito. Padre, en un momento de estrés, quizá de incertidumbre, depresión, ¿no? No sé, presión, dije, no depresión, de presión, ¿no? Este, mm, ¿Cuál es el primer pensamiento que le trae como consuelo? Pues mira, el rosario, el Mm. rosario. Yo desde que empecé a rezar el rosario, o sea, ya lo rezaba el rosario, pero que ahora lo gozo más y lo comprendo mejor y trato de rezar más rosarios, más de uno al día, desde que fui a Fátima. Para mí el rosario ha sido como yo sé que es más importante la Eucaristía, pero el rosario para mí ha sido como ese parteaguas, digamos que ahonda en mi espiritualidad para llevarme a la Eucaristía. No. Padre, ¿a qué lugar físico? Nos ha mencionado que usted ha ido a algunos lugares, ¿no? España, Roma, también Portugal, obviamente aquí en Latinoamérica, México. Em, ¿A qué lugar, si le preguntasen, usted regresaría o se quedaría? ¿No? O sea, claro, yo entiendo que quizá hay muchos, usted no puede decir todos son muy bonitos, especiales, pero quizá algo que a usted como que le llame o le jale, ¿no? Pues mira, efectivamente es difícil porque yo me enamoré de Colombia, admiro Mm, mucho ese país y yo trabajaría encantado, amo mi país México, pero mi casa es Fátima. Yo no sé si volveré a vivir ahí, pero mi casa es Fátima porque ha sido, aunque sea corto en el tiempo, fueron 4 años y después tuve 9 meses. A mí la pandemia me cogió en Portugal y me quedé nueve ujú, meses. Y eso, pero fíjate, más que un lugar, un estado. Me voy a ujú, permitir decir un estado. Padre, ¿qué es lo que tú escogerías hacer? Y yo diría, confesar y dirección espiritual. mm, Para mí, yo a estas alturas de la vida, que he hecho muchas obras, podría decir, pues me encantan las obras o quiero estudiar, etcétera. No, ya encontré que el centro para que la persona dé ese vuelco en la vida, que a lo mejor de una vida de pecado a una vida de santidad, un camino de santidad, confesión, dirección espiritual. qué bonito, padre. Y solamente ya por último, imagínense que aquí hay 50 50 personas solamente, ¿no? Y que cada una de ellas tiene una relación distinta con Dios, cada una de ellas está más
alejada, más cercana a la Santísima Virgen María, y han venido y están aquí delante de usted, ¿no? Y ellas le preguntan a usted, Padre, ¿y usted promueve el rosario, la devoción mariana? Aquí estamos, díganos, ¿cómo hacer para que nuestro corazón arda también en amor hacia la Santísima Virgen María? ¿Qué le diría a usted? Pues mira, aquí la respuesta me la da un santo, San Luis María Griñón de Montfort. Conocer a María. Y yo, usando el lenguaje del mensaje de Fátima, entrar al corazón inmaculado de María. Eso es el grande tesoro. Yo les diría, contemplen, y San Luis María creo que puede ser un grande maestro, lo es, vaya, es un grande maestro. A mí me está ayudando mucho, estoy leyendo sus libros, sus notas, las repaso, los empiezo, porque no basta leerlos, sino interiorizarlos. Entonces yo les diría, corazón inmaculado de María, y ya eso abre ternura, misericordia, modelar a Cristo en tu corazón, llevarte a la Eucaristía, ayudarte en la santidad, protegerte del enemigo, cumplir tu misión. Es bellísimo. Eso me hace recordar a esa experiencia que tuvo Catalina de Siena, santa, que tuvo un intercambio de corazones, ¿no? Ella sacó su corazón herido, maltrecho, ¿no? Y Dios le dio su corazón sacratísimo. Entonces entiendo que el Padre nos está invitando a eso también, ¿no? A penetrar, entrar en ese corazón inmaculado también de la Santísima Virgen María. Y quizá, ¿por qué no también un poco tras poniendo, ¿no? La situación o la experiencia de Catalina de Siena, también decir a la Santísima Virgen María, María, quiero también tu corazón inmaculado y lo quiero aquí en mi corazón, ¿no? Padre Héctor, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Regálenos su bendición y con esto cerraríamos este pequeño programa. Pues gracias, y voy a permitirme dar la frase de santo que más me toca el corazón, y veo que es una santa favorita tuya, la frase de Santa Catalina de Siena. A mí, esta que dedicó a los jóvenes, yo la escuché de Juan Pablo II ya muchos años atrás, y me ayudó muchísimo en la vida. Si sois lo que tenéis que ser, prenderéis fuego al mundo. A mí esa frase me ha dado una luz, una fuerza, para mí es la frase que más toca mi corazón, y viene de esta santa doctora, que veo que admiras y conoces bien. Bueno, voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes Y con y su con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Padre Byron. A usted, gracias por aceptar la invitación y un gusto muy grande conocerle. Gracias.